este estudio. Lo voy a grabar para que quede para la posteridad. Vamos a ver. Muy bien. Díganme si ven la diapositiva. Si la alcanzan a ver, hermanos, la diapositiva. Díganme un amén o un sí o díganme. Sí. Sí Ok, se ve. muy bien. Sí. Muy bien, entonces, el tema, como les decía, es ¿qué y quiénes somos nosotros ante los ojos del Eterno o de Elohim? Acá abajo dice el mensaje que cambiará tu perspectiva, ¿sí? Vamos a comenzar, hermanos, y comenzamos rápidamente con un examen rápido. Quiero ver cómo andamos. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? Vamos a ver, hermana Norma. Dígame, ¿Adán era hebreo? No, No, bien. Pastor Ariel, ¿Noé era israelita? A ver, Noé era israelita. ¿Era contado como israelita? No, No, ok, hasta ahí lo dejamos. Hermano Juan Luján, ¿Abraham era judío? No. Ok, vamos con el hermano Isaac. Bueno, hablando de Isaac, ¿verdad? Hermano Isaac, dígame, ¿su tocayo era hebreo? ¿Qué dice mi hermano Isaac? No sé si me escucha el hermano que está con el nombre de Huawei 7. Sí, no sé si está batallando. ¿Sí me escuchan, hermanos? sí. sí, Sí, ok, sí, bueno. sí se escucha. Que active el micrófono. Sí, hermano. Ah, ok, ya me contestó. Muy bien. Vamos con el hermano Ariel Pineda. A ver, hermano Ariel. Jacob, ¿de qué tribu era? ¿Quién? Voy a quitar la música. Jacob. Jacob, ¿de qué tribu era? Bueno, de ninguna tribu, porque pues de él comenzaba la descendencia de las 12 tribus. Muy bien, muy bien, muy buena su respuesta, hermano. A ver, no sé si mi primo me puede escuchar, si me puede decir de qué tribu era Moisés. Es la más fácil. No sé si no me escuche. Ya. De Leví. De Leví, muy bien. Y por último, hermana Norma, ¿de qué tribu era Yeshua, nuestro Mesías? Bueno, más bien es, ¿verdad? ¿De qué tribu es nuestro Mesías? No, no estoy segura, pero de Judá. Ah, eso, muy bien, ok. ¿Por qué le hago estas Soy el preguntas? único que voy a reprobar, Israel. Bueno, ¿por qué les hago estas preguntas? Pues porque a veces, hermanos, cometemos nosotros el error de decir que Moisés era la tribu de Judá, o que Abraham era israelita, o que Adán era hebreo. Entonces, este estudio, hermanos, además de saber quiénes somos nosotros a los ojos del Eterno, vamos a aprender a separar términos, ¿sí? Israelita, hebreo, judío, semita, israelí también, ¿sí? Entre otros temas. Ahora, pregunta, hermano pastor, cuando usted le preguntan sobre su fe o qué es usted, ¿usted qué responde? Somos israelitas. Ok, entonces usted respondería que es usted israelita. Sí. Ok, muy bien. Antes de continuar, hermanos, el pastor está en lo correcto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, oye, ¿tú eres creyente? ¿Sí? Oye, pero ¿de qué denominación o de qué? ¿Bautista, o metodista o de asambleas?
Yo lo personal siempre pregunto, bueno, siempre contesto que soy nazareno. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con nazareno, ¿verdad? Pero quiero saber qué es lo que ustedes responden. Por ejemplo, hermana Norma, ¿usted qué responde cuando le pregunten quién es usted o qué es usted en cuestión de fe? En cuestión de fe, pues yo estudio la palabra de Dios, raíces hebreas. Ok, entonces usted respondería, yo soy de raíces hebreas, Pues digo que soy cristiana, pero que estudio raíces hebreas. pero que estudia raíces hebreas. Muy bien. Ujú. Ok, muy bien. Hermano Ariel Pineda, ¿usted qué responde cuando le preguntan? Sí, bueno, contestaría, bueno, depende con ¿Con quién está? quién estaría, digamos, y si fuera con una persona que estuviera involucrada en el estudio, Sí, pues definitivamente, pues que soy, pues pues estudioso, tal vez aprendiz de las escrituras, ¿verdad? sí. Que el propósito, pues, es estudiar las escrituras para ir conociendo, y pues si fuera una persona que de alguna manera no estuviera muy involucrada en las cosas de Dios, pues tal vez, pues sí, soy creyente, creo en Jesús, en Yeshua como, como mi maestro, como mi redentor, y pues de alguna manera, pues sería más o menos por ahí la idea. Muy bien. Le damos una bienvenida al hermano Israel Ponce, tocayo, el Eterno lo bendiga. Y ya que lo estoy saludando, dígame, hermano, usted cuando le preguntan sobre su fe, sobre qué es usted, ¿qué responde, hermano? No sé si me escuche el hermano Israel Ponce. Si no, bueno, le pregunto a mi primo. A ver, primo, ¿tú qué respondes cuando te preguntan? Si el hermano Israel Ponce tiene una oportunidad de hablarnos, que nos responda, por favor. Pues normalmente cuando te preguntan, te pregunta alguien que tiene que ver, ¿no? O sea, que es Sí, de alguna religión. Entonces, yo lo que contesto últimamente es que soy cristiano y que estudio raíces hebreas. muy bien. Ok. Está muy bien, hermanos. Ahorita al final, pues vamos a ondear un poco más sobre ese tema, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría pasó el examen, aprobados. Ya sabe quién reprobó, pastor, ¿verdad? Pero bueno, continuamos, hermanos. Muy bien. Introducción, hermanos. Nosotros sabemos y tenemos la fe y la certeza de que somos hijos del Eterno, desde el momento en el que nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador de nuestras vidas. Sin embargo, a veces como que no nos queda muy claro, más cuando a lo mejor estamos en el ambiente evangélico, de cuál es nuestra posición delante de la presencia del Eterno. Esto porque regularmente cuando se habla de que somos pueblo de Elohim, dentro de las iglesias generalmente se hace una distinción entre iglesia e Israel, ¿verdad? Aplicando lo que ya conocemos como dispensacionalismo, en el que te dicen, es que tú eres la iglesia, pero eres iglesia gentil, y los que viven en el Estado de Israel, ellos son israelitas y son judíos. Entonces tú dices, o son israelitas o son judíos, o realmente son el pueblo de Dios y yo no, y ellos, ¿por qué sí? O sea, hay personas que de repente no saben cómo distinguir esto o que los mismos pastores hacen esta división, ¿verdad? Aplicando el dispensacionalismo. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a hacer, a quitar esa confusión. Díganme si están de acuerdo conmigo con esto que acabo de exponer. Sí, Muy bien, entonces continuamos. Pregunta rápida, ¿la iglesia de Israel son dos cosas diferentes o es uno mismo? Partamos por lo que es la terminología. El término iglesia en hebreo no existe como tal, ¿sí? Porque iglesia viene del griego eclesia, pero en hebreo hay tres conceptos en los cuales se puede utilizar el término de congregación. Por ejemplo, edad puede ser congregación, grupo, junta, multitud, pueblo, reunión y sociedad. Cajal, asamblea, compañía, concurrencia, congregación, multitud, pueblo y reunión. Y por último, uno que más utilizamos, que es quejilá, es otra palabra, ¿verdad? En idioma hebreo que significa también congregación.
cuando ustedes leen, por ejemplo, la Torá en Éxodo, y el Eterno le dijo a Moshe, junta a mi asamblea, o dile a mi congregación esto y aquello. Ahí el Eterno está hablando de las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando el Eterno dice, junta mi congregación, está hablando de el conjunto o la unión de las 12 tribus de Israel. Ahora, esos términos en hebreo que ya vimos, estos tres, cuando llega el griego, o que por ejemplo llegan las Biblias ya de los papiros griegos, el término eclesia y sinagoge aparecen. Eclesia como asamblea, congregación, iglesia y pueblo, y sinagoge como congregación o sinagoga. Entonces es muy frecuente que se piensa que Israel y la iglesia son dos entidades separadas, esto por culpa del dispensacionalismo. Pero aprendemos que la asamblea del Eterno, es decir, su congregación, su pueblo, su iglesia, su cajal, su eclesia, es una misma, somos uno mismo. Es decir, aquí, cuando están hablando de la quejilá o de la cajal, que son las 12 tribus, y luego que vienen los términos eclesia y sinagoga, es lo mismo. Cuando Yeshua viene y que dice, yo he venido a construir o a edificar mi iglesia, pues lo leemos en español, ¿verdad? Pero ya en griego sería eclesia, y que este griego es lo mismo que a estos tres, ¿sí? Entonces, ¿qué es la asamblea del Eterno? ¿Qué es la iglesia del Eterno? Todo el tumulto de creyentes que estamos esparcidos por el mundo, que creemos en Yeshua, ¿sí? Y en los mandamientos del Eterno, ¿sí? Entonces, Israel y la iglesia no son dos entidades separadas. ¿Por qué? Porque les digo esto, porque el dispensacionalismo lo divide, ¿verdad? Y la teología del reemplazo, que es utilizada en iglesias presbiterianas, a veces dicen, no, es que la iglesia vino a quitar a Israel, ¿verdad? Entonces, ni la teología del dispensacionalismo, ni la teología del reemplazo están en lo correcto, sino que en el momento en el que nosotros entramos en el pacto que hizo el Eterno con nosotros desde Jeremías 31, nosotros estamos dentro de esa congregación, de esa asamblea, de ese pueblo, de esa iglesia del Eterno. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Díganme si ya los confundí. Díganme, necesito escucharlos. Vamos bien. Vamos bien, muy bien. Ok, nosotros cuando leemos la escritura siempre nos encontramos con términos que están acá abajo, como judíos, gentiles, israelitas, paganos, cristianos, la casa de Israel, la casa de Judá, semitas, hebreos, etcétera. Y vamos a desmenuzar cada uno de ellos. Rápidamente, semita. El término semita hace alusión a Sem, hijo mayor de Noé. Semita es toda persona que desciende o descienda de Sem. Por ejemplo, su hijo, Axfarat, era hijo de Sem, era contado como semita. Y continuó las generaciones hasta llegar con Abraham, el cual era semita, porque era de la línea de Sem. Y los hijos de Abraham, como Ismael e Isaac, eran también semitas, y los hijos de ellos. Por ejemplo, los árabes, que nosotros sabemos que son de la línea de Ismael, son semitas, ¿sí? Ahorita nos vamos por la línea de Isaac. Ahora, una nota, la fisionomía semita era cabello oscuro, ojos oscuros, de piel morena, que en el primer siglo, si tú veías a un israelita del primer siglo, bueno, estamos hablando del siglo I, mejor vamos con un judío. Un judío del siglo I y un árabe del siglo I, ambos tenían las mismas particularidades que delataba su fisionomía semita. Lo único que lo separaba era, pues, el aspecto a lo mejor de la religión, ¿sí? Ahora, grábense esto porque más adelante lo vamos a volver a abordar. Vamos rápidamente con el término hebreo. El término hebreo significa, o es ibri, es en un cananeo antiguo, y pues así como los cananeos apodaron a Abraham cuando lo vieron cruzar el Jordán, es por lo tanto que viene del término que significa del otro lado del río, o el que cruzó el Jordán, o el que viene del otro lado del Jordán. Este término es mencionado por primera vez en Génesis 14:13, cuando
le ponen este apodo por primera vez a Abraham. Le pido a la hermana Norma Romero que me ayude a leer Génesis 14:13, por favor. No sé si me escucha, hermana. Sí, adelante. Sí, pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo, pues él moraba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, había hecho un pacto con Abraham. Muchas gracias, Entonces, hermana. Hasta ahí. Ah, Hasta ahí. sí. Muy bien, entonces, hermanos, Sem no era hebreo, Noé tampoco era hebreo, Abraham fue el primer hebreo, o a él se le dio el título de hebreo, y su descendencia sería entonces llamados los hebreos, ¿sí? Abraham fue entonces el primer hebreo y era semita porque venía de Sem. Muy bien, continuamos. Israelita. El Eterno le cambia el nombre a Jacob, ¿sí? Por el de Israel. Por ende, todos los hijos de Jacob, Israel, serían llamados israelitas. Recordemos que Jacob tiene 12 hijos, bueno, más su hija, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel. El Eterno en Génesis 32:28 le cambia el nombre a Jacob. Le pido al hermano Juan Luján si me puede leer Génesis 32:28, por favor. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Muchas gracias, hermano. Entonces Jacob, hijo de Isaac y descendiente de Abraham, era un hebreo por tener la descendencia de Abraham, semita por tener la descendencia de Sem, y Isaac, entonces, era un hebreo y era semita, pero no era israelita. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando vamos empezando a diferenciar a los mismos personajes y términos. Ahora, vamos rápidamente con el término judío. Vienen las 12 tribus de Israel y a los descendientes de Judá, hijo de Jacob, se les conoció como judíos por ser de la tribu de Judá. En Esdras 4:12 se menciona por primera vez el término judíos. Aquí me faltó una S, judíos, ¿sí? Le pido al hermano Ariel Pineda, si es tan amable, leerme Esdras 4:12, por favor. Si nos apoya, mi hermano. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron de Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Muy bien, muchas gracias. Faltó una parte, hermano. No, ¿verdad? No, 4:12. Ah, sí, es que leí otra versión, ¿verdad? Sí, la Reina Valera aquí en la Ah, Biblia. ok, muy bien. Es que como también la tengo aquí en la presentación, pensé que la iba a leer de aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos que en Esdras 4:12 se menciona por primera vez el término judíos. Había otras tribus, ¿verdad? Como la tribu de Leví, Neftalí, y ellos no eran judíos, eran levitas o eran neftalitas. Entonces Judá, hijo de José, era entonces israelita por medio de su padre, era hebreo por medio de Abraham y era semita por medio de Sem. Y los hijos de Judá, pues se les conocería como judíos. Ahora, el caso de nuestro Mesías, Yeshua era judío porque era la tribu de Judá, israelita por la línea de Jacob, hebreo por Abraham, semita por Sem. Sí, yo creo que eso está más que entendido. Rápidamente les enseño, bueno, esto que ya sabemos todos, el cómo en Primera de Reyes capítulo 12 sucede la división de que se quedan dos tribus abajo, Judá y Benjamín, bueno, y unos pocos levitas, y luego el reino del norte se van las otras 10 tribus, ¿verdad? Esto ya todos lo sabemos. Rápidamente les comento que cuando hubo la separación en el siglo 8 antes de Yeshua, vienen los asirios, se llevan en cautiverio al reino del norte, a las 10 tribus. Aquí les pongo el pasaje de Segunda de Reyes 15:29, no lo vamos a leer, pero aquí prácticamente dice que los asirios se llevaron cautivos
al reino del norte. De tal manera que las 10 tribus se asimilaron con los asirios, perdiendo su identidad y fueron esparcidos por toda la tierra. Eso ya sabemos que le sucedió al reino del norte. El reino del sur, en el siglo 6 antes de Yeshua, vienen los babilonios con Nabucodonosor, invaden el reino del sur y se llevan a los judíos y a los de la tribu de Benjamín como esclavos, ¿sí? Entonces, Segunda de Reyes 24 días, lo leo yo, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Los cuales, los judíos y la tribu de Benjamín, pues estuvieron como esclavos por 70 años en cautiverio, y después de estos 70 años regresan, ¿verdad? Cuando los persas derrotaron a los babilonios, y que Ciro les dice, tienen dos opciones, se quedan conmigo o se van a Jerusalén. Y las 10 tribus por mientras, pues siguieron perdidas, dispersadas y volviéndose prácticamente gentiles. Ahora, ya que estamos hablando de gentiles, en la escritura, tanto en hebreo como en griego, estos son los términos que se utilizan. Goy o goyim, en plural, es nación extranjera, gentil, que se aplica a grupos de no israelitas. ¿Sí? Cualquier persona no hebrea o no israelita era considerado un goy o goyim en plural. Y en griego, en el Nuevo Testamento, viene como etnos, alguien foráneo, no judío, no israelita, pagano, gente gentil. ¿Sí? Entonces eran personas totalmente separadas, ya sea de que no fueran hebreos, no fueran de ninguna tribu, o simplemente pues estaban separadas incluso del Eterno, ¿verdad? Tenían dioses paganos y pues no eran parte de Israel. Ahora, hay una esperanza para las 10 tribus que se perdieron. En Deuteronomio 31, le pido por favor al pastor que me lea estos 3 versículos, por favor. Sí. No sé, permíteme, Israel, ahí voy. Sí, claro que sí, pastor. A Entonces, ver, dice Deuteronomio 31. Sucederá que, sí, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. muchas gracias, hermano. Esta promesa obviamente es para todo Israel. En este caso está hablando de las 12 tribus. Pero recordemos que el reino del norte fue el primero en dispersarse, en asimilarse, ¿verdad? Como gentiles. Cuando viene la época de Nabucodonosor, la mayoría de judíos sí regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo, pero hubo judíos que no, ¿sí? Entonces, esta es una promesa que el Eterno le da a todos los israelitas. También hay otra promesa que en Jeremías, le pido al hermano Juan Luján que me ayude a leer Jeremías 31 hasta 33, por favor. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Muchas gracias, hermano. Jeremías, ¿verdad? Cuando habla de la casa de Israel, la casa de Judá, reino del norte, reino del sur, aquí ya Jeremías está dando una promesa. Todavía no sucedía la división cuando ya se estaba dando esta promesa y este nuevo pacto.
en donde ya pues el Eterno está diciendo, ¿verdad? Yo daré mi ley en su mente, en su corazón, y ellos serán para mí, bueno, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, porque pues ya estaba por suceder la división. Entonces el Eterno nunca dejó de lado al reino del norte, tampoco al reino del sur. Ezequiel, yo lo leo, dice así, 34:11, porque se ha dicho el Eterno al Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Muy bien, continuamos, hermanos. Entonces, esas profecías, ¿verdad? Hablan sobre tanto el reino del norte y el reino del sur que fueron esparcidos, más que nada el reino del norte. Y después viene Yeshua, hermanos. Y dice lo siguiente: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, voy, no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. Bueno, los samaritanos, pues había un conflicto entre judíos y samaritanos. Ahorita vemos quiénes eran los samaritanos. Y luego ya les dice Yeshua: si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está hablando del reino del norte. Es porque Yeshua sabía la condición en la que estaba el reino del norte, que estaban esparcidos, estaban en tierras de gentiles. Si era necesario, como dice Ezequiel, que el pastor iré y las buscaré y las reconoceré. ¿Sí? Ok. Ahora, le pido al hermano, vamos a ver qué me puede ayudar. Hermana Norma, por favor, ayúdame a leer Marcos 7:26 al 28, por favor. Y la mujer era griega de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara fuera el demonio de su hijita. Marcos 7:27, pero le decía: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella respondió diciendo: Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Muy bien, muchas gracias, hermana. El siguiente versículo lo pueden leer. Yeshua le dice: oh, qué grande es tu fe, y le sana a su hija. Aquí estamos viendo hasta cierto punto una actitud propia judía de Yeshua cuando dice que no, o que se abstiene, o que no quiere de primera instancia hacerlo. Y cuando dice deja que primero se sacien los hijos, es porque él estaba buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y ya pues la mujer, ¿verdad?, griega ya le dice esto. Y bueno, versículos más adelante sucede el milagro. Ahora, Yeshua también viene y dice lo siguiente: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondía palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió diciendo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez vemos aquí como Yeshua estaba preocupado por, primeramente, las ovejas perdidas de la casa de Israel, el reino del norte. Y aquí los discípulos, no es raro que ellos digan despídela, ¿sí? Porque consideraban que la mujer cananea pues era Goy, ¿verdad? Entonces, más adelante pueden ustedes leer los versículos para ver qué es lo que sucede con esta mujer. Y le pido a mi primo si me puede leer estos 3 versículos, por favor, de Juan 10:16 y 4:7 y 4:9. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Llegó una mujer de Samaritana a sacar agua, y Yeshua le dice: dame de beber. Le dice entonces la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Ok, hasta ahí. Muy bien, aquí es muy interesante lo de la mujer samaritana, porque había un conflicto entre samaritanos y judíos. Los samaritanos, hermanos, según los historiadores, eran personas gentiles de origen asirio, que, pues, bueno, según los historiadores, posiblemente se mezclaron con las tribus perdidas del reino del norte. Entonces había como una especie como de, ¿cómo le explico, hermano?
como cuando ves a una persona y que no sabes distinguir su origen y que a lo mejor esas personas dicen ser algo y a ti como que no te queda así al 100% convencido. Es como si yo viera, por ejemplo, a alguien muy moreno, más que yo, y me dijera que es gringo. Entonces había como una discordia. Entonces la mujer samaritana le dice a Yeshua, ¿verdad? Tú siendo judío me pides pues a mí que te dé de beber. Es porque la mujer samaritana se sentía inferior ante Yeshua, incluso ni siquiera pensó que le iba a hablar, ¿verdad? Entonces se sorprendió la mujer cuando Yeshua le habla. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo es que eh, Yeshua estaba totalmente consciente de la condición del reino del norte y él estaba buscando a sus ovejas para volver a edificar la iglesia o a la congregación. Entonces, bueno, aquí es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Yeshua sabía la condición de que en la que está el reino del norte, venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es una de las razones primordiales por las cuales él comienza su ministerio en la región alta de Israel, donde antes estaba el reino del norte, ciudades como Galilea, Nazaret e incluso Belén. Ahí es donde él comienza su ministerio. Porque Yeshua vino a restaurar la Cajal, la Ejal, la Quejila o la Iglesia, ¿verdad? Que es lo mismo. Ahora, Mateo 16:18 dice esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el término en griego es eclesia, pero si miramos traducciones hebreas, sería de esta manera. La Biblia Kadosh dice así, también te digo que tú eres Kefa, que quiere decir roca. Y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel y las puertas de Sheol no podrán vencerla. ¿Sí? Entonces, asamblea, eclesia, iglesia es lo mismo. ¿Sí? La reunión o el tumulto de creyentes. Ahora, aquí está una evidencia que les pongo de un Brit Hadashah en hebreo, en donde aquí dice mi iglesia y aquí está et kehilat o kehilati, ¿sí? En plural. Entonces, aquí no hay pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues ya sabemos, ¿verdad? La teología que a veces se utiliza en las iglesias evangélicas, de que mira, aquí está la iglesia, Jesús vino a crear una nueva religión, una iglesia, la iglesia no existía antes, ¿verdad? Él vino a hacer parteaguas, él es el fundador, y ya vemos que no. Lo que él quiso hacer es juntar nuevamente a todo Israel y más que nada las 12 tribus y sobre todo a las ovejas perdidas del reino del norte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? ¿Vamos bien? Yo, Israel, Dígame, hermano. nosotros aprendimos que la palabra eclesía Sí, en griego no es una verdadera interpretación, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra iglesia, sí, porque en el griego eclesía era totalmente una connotación política, como hablar de la Cámara de Diputados, de senadores, para tener una idea, donde no se trataban asuntos religiosos, ¿verdad? Entonces era con connotación política nada más. Cuando hubo esa traducción, hay muchos eruditos que dicen que incluso la palabra iglesia no es correcta, fíjate. ok, O sea que lo correcto es lo que tú nos estás enseñando ahorita como asamblea, sí, como congregación, sí, ¿verdad? En su origen, quejilá, Kehilá, sí, pero palabra eclesía tenía una connotación política totalmente. Por eso, si te fijas, los que estamos más apegaditos un poco al hebreo, incluso nosotros, pues, para identificarnos, somos congregación, ¿verdad? El sí, buen olivo. el buen olivo, muy bien. Sí, Ok, bueno, sí, precisamente es lo que les estaba diciendo más o menos al principio, ¿verdad? Que desgraciadamente el dispensacionalismo, las iglesias evangélicas, dicen esto, ¿verdad? Es que mira, aquí Jesús está creando una iglesia, algo nuevo, ¿verdad? Cuando no, Yeshua está restaurando la asamblea del Eterno, la congregación del Eterno. Ahora, sobre el término iglesia,
Yo lo estoy utilizando como lo dije en un principio, que significa o que pasa al latín como iglesia, pero también significa reunión, también significa congregación. Lo que dice el hermano Pastor Ariel es sobre el término eclesia, pero transportándolo a cómo se utilizaba en el pensamiento griego. Es decir, ciertos personajes que ya conocemos en la historia, ¿verdad? Como Aristóteles, como Homero, como por ejemplo Platón, ellos sí utilizaban el término eclesia y viene, por ejemplo, en sus libros. Si ustedes, por ejemplo, agarraran lo que es la Odisea de Homero, ustedes o la Ilíada también, ustedes pueden encontrar el término eclesia, pero claro que es para asuntos políticos, eh, hablando de cómo se utiliza el término en la cultura griega. Pero bueno, ya sabemos que el Nuevo Testamento se escribe casi en totalidad en griego, y meten el término eclesia, ¿verdad? Pero no por esto hay que hacer una separación de decir, eclesia es una cosa y cajal o quejilá es otra. No. Recuerden que Juan o Pablo, aunque estaban escribiendo en griego, su mente era hebrea, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que dice el hermano pastor, pero eso es como les decía, desde el ámbito de cómo se utilizaba la palabra eclesia en el círculo de la cultura griega. Pero bueno, nosotros no somos griegos, ¿verdad? Y continuamos. Cuando Yeshua está por regresar al Padre, los discípulos le preguntan. Entonces, los que había reunido le preguntaron, dinos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en qué tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Cuando los discípulos les pregunta esto, que si restaurará el reino de Israel, es porque ellos todavía pensaban que Yeshua iba a restaurar a Israel como en la época dorada del tiempo de David o el tiempo de Salomón, en donde todo Israel era uno y las 12 tribus estaban unidas, ¿sí? Ellos todavía tenían este pensamiento. Yeshua les dice esto, ¿verdad? No es a ustedes saber los tiempos o las épocas. Ahora en el Pentecostés, no vamos a leer los versículos porque ya sabemos el suceso, pero en el Pentecostés sucede algo muy importante. Es una fiesta en la que tanto judíos que vivían en Jerusalén como judíos que estaban fuera de Jerusalén y que sabían que se avecinaba la fiesta, tenían que subir a Jerusalén para estar juntos en el templo, y de esa manera es como había judíos que vivían en Jerusalén, judíos de la diáspora que por decisión propia de ellos vivían en ciudades aledañas, o prosélitos, es decir, personas que se habían convertido al judaísmo y que de alguna manera se les podía contar como judíos porque estaban practicando la religión de judaísmo, ¿sí? Bueno, ese era el momento perfecto para que vendría entonces el Espíritu del Eterno y hubiera una entrega, como por ejemplo cuando se entregaron los mandamientos, la Torá, en donde estaba Moisés y toda la asamblea. Entonces, era el momento perfecto en donde hasta cierto punto estaba reunida gran parte de la asamblea, ¿sí? Entonces, ese es el momento preciso en el que viene el Ruach HaKodesh. Y cuando uno entiende la similitud entre el día en el que baja o en el que llega el Ruach HaKodesh y el día en el que se entregan los mandamientos, que prácticamente es el mismo día, ¿verdad? Shavuot, es por eso que hasta en ese momento es cuando llega entonces el Ruach HaKodesh. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿qué pasa con los gentiles que aceptaron a Yeshua como su Salvador? Sabemos que desde que nuestro Mesías da su vida, resucita y regresa con el Padre, la mayor parte del tiempo de las personas que entraban a la fe eran de origen judío. Pero ya cuando llega el concilio de Hechos 15, ¿verdad? Y que llega Pablo con gentiles y que les dicen a los discípulos, mira, estos gentiles están siendo bautizados por el Ruach HaKodesh, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, lo primero que se tiene que saber, y esto aplica también para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros éramos gentiles, ya no somos gentiles,
es que como dice 2 Corintios 15:17, de alguno que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si éramos gentiles y ya no lo somos, ya somos criatura nueva, tenemos que dejar de lado nuestro pensamiento gentil, nuestras costumbres paganas y todo lo que a veces traemos arrastrando del mundo. Ahora, antes estábamos sin Elohim en el mundo y sin la ciudadanía. Le pido por favor a la hermana Norma que me ayude a leer Efesios 2:11 al 13, por favor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Muchas gracias, hermana. Le pido a la esposa del pastor si me pudiera ayudar a leer estos versículos de Efesios 2:14 al 19, por favor, hermana. Sí, porque Él es dice, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dice también, a ver, permítame tantito. Permítame, hermano, es que ahora sí, ya se lo voy a leer. Muy bien. Bien, permítame, aquí estoy ya. Dice, me dijo Efesios 2:14. Sí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, dice también, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, perdón. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Muchas gracias, hermana. Entonces, como Bien. ya leímos, ¿verdad? Estábamos antes sin el Mesías en el mundo, éramos gentiles, éramos incircuncisos, pero por medio de Yeshua ahora estamos cerca, por medio de la sangre de nuestro Mesías. Aquí dice, ambos pueblos hizo uno, hablando de israelitas y gentiles, ¿verdad? Ahora el 15, quiero aquí decirles algo muy importante y creo que muchos evangélicos caen en esto, ¿verdad? Que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Muy bien, ¿qué es aboliendo en su carne las enemistades? Hermanos, en el siglo I había demasiadas enemistades o demasiadas confrontaciones entre gentiles y judíos, de tal manera que era prohibido para los gentiles entrar al templo. O había incluso un muro, ahorita lo vamos a ver, en donde literalmente les decían, tú que eres gentil, aquí te quedas, ¿sí? No puedes pasar de aquí en adelante, porque los que podemos entrar solamente somos los judíos. Ahora, cuando dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, hermano Pastor Ariel, ¿usted sabe qué son los takanot? A ver, ¿cómo, perdón? Le pregunto, hermano Ariel, ¿usted sabe qué son los takanot? Takanot. Takanot, se lo voy a escribir, hermano. Es takanot. Así con T, takanot. Sí. A ver, déjame. No son los mandamientos de hombres. Exactamente, ¿sí?
Cuando aquí dice la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Recuerden, hermanos, los judíos y los fariseos, más que nada, ellos creaban mandamientos que no estaban en la Torá, ¿sí? Que se los imponían a las personas que profesaban el judaísmo. Entonces, esos mandamientos que ellos inventaban, se los ponían tanto a los judíos como a los gentiles que empezaban a entrar a la religión de judaísmo. Entonces, Yeshua, cuando viene y muere, quita la enemistad entre judíos o más que nada Israel y gentiles, hablando así de manera general, y también quita todo tipo de mandamiento de hombre, ¿sí? Para solamente dejar lo que él dijo, que era la Torá del Eterno. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien mentalizado. ¿A qué se refiere con la ley de mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Sí? Porque a veces sale uno que otro creyente así evangélico, ¿verdad? Listillo, y no, mira, aquí dice que Jesús invalida la ley. No, ¿sí? Ok, ahora, aquí está el templo, y este es el muro que, como les decía, literalmente dividía a judíos de gentiles. Entraban los gentiles, pero les daban acceso hasta aquí. Ya de aquí para acá, puro judío, ¿verdad? Puro fresita, puro de sangre real, así jugando, ¿verdad? Pues eran los que entraban, ¿sí? Entonces de aquí se quedaban los gentiles. Entonces por eso dice, separando, no, de que ambos pueblos hizo derribando la pared intermedia de separación. Es porque literalmente había una pared, hermanos, en el templo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces ahora somos parte de la familia de Abraham, como dice Gálatas 3:8, y estamos conectados a Israel por medio del olivo. Se los leo yo, Romanos 11:16, que dice, si la primicia son santas, también lo es la masa restante, y la raíz santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿verdad? Los gentiles, has sido injertado en lugar de ellos, o sea, en lugar de las ramas que fueron desgajadas. Dice, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabed que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Sí? Ahora, aquí, hermanos, se refiere pues a que nosotros, ¿verdad? Siendo extraños, siendo olivo silvestre, por medio de Yeshua, somos ahora parte de Israel, somos parte de ese olivo. Sin embargo, ¿quiénes son las ramas que se cayeron? Bueno, judíos del siglo I que no aceptaron a Yeshua y que ahora ellos, hasta cierto punto, pues ya no están dentro de Israel. A lo mejor son judíos, o en el siglo I, pues eran judíos, porque tenían la fisionomía, ¿verdad? Y porque ellos se levantaban el cuello diciendo que pues eran hijos de Abraham, ¿verdad? Pero Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, pues las cosas de Abraham haríais. En este caso, pues sería creer en Yeshua. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más sobre lo que son las ramas desgajadas, pero vamos rápidamente a este término, hermanos. Mashiachim y cristianos. ¿Por qué lo pongo con este símbolo? Porque no es lo mismo. Bueno, le pido a la hermana Norma que me lea Hechos 11:26, por favor. El primero, el que está acá arriba. Sí. Y cuando le encontró, lo trajo a Antioquía. Se reunieron con la congregación de ahí durante un año entero y estuvieron enseñando a una multitud considerable. Fue también en Antioquía que por primera vez los talmidim fueron llamados mesiánicos, Mashiachim o Meshiachim. Muy bien, muchas gracias, hermana. Talmidim, pues significa discípulos, ¿verdad? En hebreo. Ahora, este versículo de Hechos 11:26, por lo regular siempre se utiliza para decir, mira, aquí está el término cristianos, en la Reina Valera viene cristianos, ¿verdad? Aquí dice cristianos y pues así se les conocía a los creyentes del siglo I. Error, hermanos, el término cristianos es muy posterior. Ahora, ¿por qué puse mesiánicos? Porque literalmente Mashiachim, que es en hebreo, o Meshiachim, que es en arameo, sería literalmente mesiánicos, que viene del término Mashiach, ¿verdad? Cuando decimos Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, entonces sería como mesiánicos.
Ya cuando viene este término al griego, llega como cristianus y luego ya pasa al latín y al español como cristianos, ¿sí? Entonces, no se vayan con esta finta de que a Pablo le decían cristiano, claro que no. Como les digo, el término cristiano viene ya posterior, siglo V con el latín, siglo IV más o menos. Entonces, a los discípulos les decían Mashiachim o Meshiachim en arameo. Entonces, hay personas también que estudian las raíces hebreas y que se consideran mesiánicos. Está bien, hasta cierto punto está bien, pero simplemente que digan que Yeshua es el Mesías, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí está la diferencia. Hay un libro, si no me equivoco, es el libro de Eusebio, se los puedo proporcionar, ahí tengo el libro, donde él menciona la diferencia entre los nazarenos, es decir, creyentes del siglo I en Yeshua, y los cristianos. Él en el siglo II, porque él es del siglo II, Eusebio, hace esta distinción. Él dice, los nazarenos son judíos, pero creen en Yeshua, y los cristianos son gentiles, pero no obedecen los mandamientos o la Torá. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. Ahora, rápidamente, vamos con el término nazarenos o los del camino. Yo lo leo rápidamente. Dice Hechos 24:5. Aquí está Pablo ante Félix, ante el juez. Dice, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga. Aquí lo están, están hablando sobre él, fariseos. Hemos hallado que este hombre es una plaga y es promotor de las sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿sí? ¿Por qué le pongo ahí en rojo nazarenos o acá abajo netzarim o nazarim? Aquí es también en arameo y en hebreo, netzarim o nazarim, porque a los creyentes del siglo I así les decían, nazarenos, ¿sí? Ahorita les digo por qué también les decían los del camino. Ahora, ¿por qué nazarenos? Porque Yeshua, ¿de dónde era? De Nazaret. Entonces, era muy común que en el siglo I les decían, oye, ¿quién es tu maestro? Yeshua. Ah, ok. ¿Y de dónde es Yeshua? De Nazaret. Ah, ok. Entonces tú eres nazareno. Sí, soy un nazareno porque mi maestro viene de Nazaret. Sí. Y así diferentes rabinos, ¿verdad? Oye, ¿tu rabino dónde es? No, pues que de tal ciudad. Ah, entonces tú eres de esa ciudad. Sí, entonces así era comúnmente como se utilizaba con los maestros. Pero bueno, Yeshua es nuestro único maestro para nosotros, no hay más. Ahora, el término los del camino, Hechos 24:14. Pero esto sí te admito, aquí está Pablo hablando a Félix. Yo adoro al Elohim de nuestros padres. ¿De quién? De Abraham, Isaac y Jacob. De acuerdo al camino, o sea, a la fe, que ellos llaman secta, ¿quién? Los fariseos. Y continúo creyendo en todo lo que está de acuerdo con la Torá, ¿sí? El Pentateuco, lo que está escrito, no con mandamientos de hombres, y todo lo que está escrito en los Nebim, los profetas. Entonces aquí Pablo está diciendo cuál es su fe. Está diciendo que él cree en la Torá y en los profetas y que él sigue el camino o la fe de los padres, de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy, 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 muy en mente, hermanos. Si ustedes quieren decirse mesiánicos, adelante, nazarenos, adelante, raíces hebreas también, ¿sí? Pero nunca perdamos de vista cuál es la fe que debemos de tener. Y aquí Pablo la está diciendo muy bien. Yo creo que a los evangélicos se les olvida este versículo y casi quieren arrancar el Antiguo Testamento, ¿verdad, pastor? Sí. Muy bien. Así. Rápidamente, ¿quiénes son las ramas desgajadas que vimos ahorita? Son judíos de la época de Yeshua que no lo aceptaron. Fueron desgajadas, fueron cegados, pero en algún momento podían haber creído, ¿sí? Por ejemplo, Caifás. Caifás, sabemos que él pues en ningún momento creyó, ¿verdad? Pero quién sabe, no sabemos si al final de sus días creyó. Si creyó, pues fue injertado nuevamente en el olivo. Si no creyó, fue desgajado y murió siendo desgajado, ¿sí? Rápidamente les leo esto yo, hermanos. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos así lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor,
ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sí? Y aún ellos, si permanecían en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Por ejemplo, en el caso de Caifás, ¿verdad? Que les estaba poniendo. Porque si tú fuiste cortado del olivo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuán más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión libertador, que se apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, aquí quiero decirles algo muy importante. En la época de Yeshua, muchos judíos sí creyeron y muchos no creyeron. Los que sí creyeron fueron contados, además de judíos, porque eran de la tribu de Judá, fueron contados como verdaderos israelitas. ¿Por qué? Porque regresaron a lo que es la asamblea, la congregación, la quejilá, que el Eterno quiere tener, como en Éxodo, cuando se entregan los mandamientos, ¿verdad? Pero hubo sector de judíos que no creyeron y murieron no creyendo, y ellos no se les va a contar como israelitas, porque no quisieron volver a ingresar en el buen olivo. Ahora, cuando dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es porque nosotros, hermanos, nosotros que ya estamos en la fe, tenemos la fe de Yeshua, que obedecemos los mandamientos, ¿sí? Y que estamos en el buen olivo, nosotros de gentiles pasamos a ser contados como israelitas, ¿sí? Y Yeshua no va a venir por su iglesia, por su cajal, por su asamblea, por su congregación, hasta que termine la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que todos los hombres que viven en la tierra, gentiles, entren a la fe. ¿Cómo es esto? Yeshua no va a venir por su iglesia hasta que termine la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Cuando el Eterno vea que toda la congregación de Israel, del país en donde estés, esté reunida. Es decir, el hermano, por ejemplo, Pastor Ariel, vive en Gómez, ¿sí? Él es de nacionalidad mexicana, aquí en la tierra, pero él es un israelita a los ojos del Eterno, no es un mexicano, es un israelita. La hermana Norma también, el hermano Ariel Pineda también, mi primo también, Juan Luján también, todos los que estamos aquí. Pero una persona que cree en Yeshua y que obedece los mandamientos y que vive en España, él también es israelita. El que vive en Noruega también es israelita. El que vive en Estados Unidos también es israelita. Estamos esparcidos, hermanos, sí, en toda la tierra. Hay más personas que van a entrar a la fe. Y cuando ya se llegue, bueno, no sabemos cuántos, ¿verdad? Porque si decimos un número exacto, como los testigos de Jehová, de que 144,000, no, eso no. Si no, sería una herejía de que yo diera un número exacto. Pero cuando el Eterno vea que ya está reunida la quejilá, la asamblea, la congregación que Yeshua vino a restaurar, en ese momento el Eterno va a mandar a Yeshua por su congregación, por su asamblea. ¿Sí? A eso se refiere con la plenitud de los gentiles. Hasta ahorita todavía sigue la plenitud de los gentiles, todavía hay tiempo para nosotros predicar a las personas y que dejen su naturaleza pecaminosa y pagana y gentil y que lleguen a lo que es ser un israelita, y nosotros ya sabemos lo que implica ser israelita, ¿verdad? Estudiar la palabra, comenzar a obedecer los mandamientos, su cambio de vida totalmente, utilizar hasta otro calendario, aprender mucho de la palabra, las raíces hebreas. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Este cambio de vida que llega a nuestra vida realmente muy fuerte. Entonces, hermanos, para cerrar, vamos ya más de la mitad. Tú, hermano, eres Israel. Tú eres semita porque tu fe es semita. Cuando digo semita, entiéndase también como oriental, ¿sí? No tenemos una fe católica romana.
tampoco una fe luterana, alemana, mucho menos católica española, ¿verdad? Sino que nuestra fe es semita, es oriental. Eres hebreo, hermano, porque eres de la familia de Abraham, como dice Gálatas. Eres israelita por medio de Jacob, porque también eres de la línea de Jacob, de la familia de Jacob. Y por ende eres pueblo de Elohim, del Eterno, por medio de Yeshua, por medio de su muerte. Él te salvó y como ya leímos en Efesios, eres parte del pueblo del Eterno. Voy a continuar con un poco de unas diapositivas más, pero quiero si tienen hasta aquí alguna duda, mis hermanos. No, ninguna, todo bien. Muy bien. Todo Oye, bien. Israel, ¿Quién nada habló? más, Dígame. la pared intermedia del templo Sí. en realidad no existía, ¿verdad? En el primer templo. No, en el primer templo no, en el segundo. Exactamente, ¿verdad? Sí, en el segundo. Es cuando hubo la reconstrucción por la destrucción de los babilonios, pero en su originalidad pues no existía, ¿verdad? Eso ya consistió en los hombres, ¿verdad? Más que nada en la arrogancia de los judíos, hermanos, ¿verdad? Sí, en la No, arrogancia, sí. no querían que los gentiles tuvieran acceso al templo y mucho menos a la presencia del Eterno, Como pero hasta la fecha. como hasta la fecha, ¿verdad? Pero de igual manera, mismo Yeshua en su muerte, ¿qué pasó? Se rasgó el velo, ¿verdad? Exacto. Dato Sí. interesante, hermanos. Yeshua dijo que él era el camino, la verdad, ¿y qué más? Y La vida. Muy bien. ¿Y ustedes sabían que el templo tenía 3 divisiones? O sea, ya ven que se rasgó el velo. Ese velo era el que dividía al lugar santo del lugar santísimo, pero había otros velos. Había uno que separaba el exterior del patio o del atrio. Había otro que separaba el atrio del lugar santo y había otro que separaba el lugar santísimo, el lugar santo del lugar santísimo. ¿Saben cómo se llaman esos 3 velos? No. Camino, verdad y vida. Ahorita no les tengo el dato del nombre en hebreo, pero lo tengo en otra diapositiva, pero los 3 velos se llamaban camino, verdad y vida. ¿Sí? Entonces Yeshua viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muere nuestro Mesías y no por nada se parte el velo. ¿Sí? Muy bien. ¿Sabían eso, hermanos? Que así se llamaban los velos. No. Ok. Luego les paso el dato más concreto. En otro estudio lo tengo. Pero bueno, si no hay más dudas, quiero abordar entonces este tema tan importante, pastor, sobre qué pasó con los judíos del siglo I y posteriores años que no creyeron en Yeshua. Bien, hermanos, en el año 70, ¿qué sucede? Viene la destrucción del templo. Vienen los romanos, destruyen el templo, la ciudad es destruida. Gran parte de los judíos que vivían en ese entonces huyen, otros se quedan. Los judíos celotes, que eran judíos revolucionarios, intentan intentan pues pelear, ¿verdad? Pero en el año 125, Adriano, un emperador romano, termina por dispersar o correr a la gran mayoría de judíos que vivían en Jerusalén, quedando muy pocos, si no en Jerusalén, en ciudades aledañas a Jerusalén. Pero lo importante es que la gran mayoría de judíos que no creían en Yeshua fueron esparcidos. Los que sí creían en Yeshua simplemente se fueron a otras ciudades. Ahí luego después les doy el dato, ahorita no me acuerdo muy bien de la ciudad a la que se fueron los creyentes en Yeshua del siglo I. Pero en el año 70 mueren muchos creyentes en Yeshua, más que nada los apóstoles. Pero ahorita vamos a ver sobre los judíos que no creyeron en Yeshua. ¿Qué pasó con ellos al caminar de los años hasta la fecha? Hermanos, aquí les estoy poniendo en esta diapositiva todas las variantes de judíos que empezaron a nacer. Empezando por los judíos etíopes,
los judíos házaros, los judíos sefarditas, los askenazí y los mizrahim. Vamos a ver a cada uno de ellos. ¿Algunos de ustedes los conocen, algunos de estos? Sí. Ok, muy bien. A ver, hermano, dígame, ya que me dijo que sí, ¿cuáles conoce? Hace poco convivimos con un sefardita. Ok, ¿creía en Yeshua? Ah, no, perdón, era un askenazi. Un askenazí. ¿Y él creía en Yeshua? No, fíjate que se me hace que no, Israel. Solamente Lo puro conocimos en un plan de negocio. Ah, ok, ok. Ok, bueno. Entonces, Pero como nos dio el símbolo de Israel, la menorá, sí, le dio mucho gusto y nos preguntó que quiénes éramos nosotros. ok. Pues yo le dije que pertenecíamos a un ministerio de Israel Ujú, y hasta se despidió diciéndonos shalom, mm, ¿sí? Pero le dio mucho gusto por la menorá. Y entonces él se presentó y me dijo, yo soy judío askenaz. judío askenaz. Bueno, ok, muy bien. Entonces vamos a ver todas estas variantes de judíos, ¿sí? Que fueron naciendo conforme a los siglos. Es una historia muy larga, pero se las resumí así muy rápidamente. Hermanos, judíos etíopes o falashas, así se les conoce también. Cuando los judíos son esparcidos de Jerusalén a muchas partes del mundo, hay ciertos judíos que llegan a África. Y estos judíos que llegan a África se mezclan con africanas, con mujeres africanas, y nacen estos judíos etíopes, ¿sí? Que ustedes los ven y pues son africanos, simplemente que traen los aditamentos propios del judaísmo. Traen el talit, traen ay, se me olvidó el nombre de esta caja, es filim, si no me equivoco, Y porque bacteria, sí, la filacteria, pero creo que también se llama tefilim, porque esta creo que baja hasta acá, hasta los brazos. Pero sí es conocida también como filacteria, ¿verdad? Bueno, sí, entonces la aquí, traen en la frente. sí, en la que traen en la frente. Los brazos creo que es teilim o tefilín. No, tefilín es es Salmos. salmo, sí, tiene razón, hermano. Sí, tefilim es salmos. Creo que es teilim. Bueno, luego les doy el dato. Pero bueno, este tipo de aditamentos, pues no eran usados en el siglo I. El talit sí es ¿cómo se dice? Una prenda que se usaba en el siglo I. Hay una mujer que incluso toca el talit de Yeshua y Yeshua dice, ¿quién me ha tocado el manto? ¿Verdad? Así dice en español, pero ¿qué tipo de manto traía? Pues algo similar a esto. Pero ya lo que trae en la frente y en los brazos, esto ya es propio del judaísmo. No se utilizaba en el siglo I. Bueno, ellos son judíos etíopes, mezcla de judíos con africanos. Más que nada, como por ahí del siglo 6, 7, más o menos es cuando nacen ellos. Ahora, judíos házaros. Estos judíos, como les digo, ¿verdad? Fueron esparcidos los judíos y cierto sector se fue al norte, en donde actualmente está Mongolia y Rusia. Entonces, ciertos judíos en el siglo VIII y IX se mezclan con un imperio que se llamaban los cázaros o los jázaros. Era un imperio en donde, pues, como ven, la mayoría eran rubios, pelirrojos. Y estos judíos se mezclan con gente de ese imperio, naciendo estos judíos que si los ven, pues están muy güeros, pelirrojos, ojos azules, ¿sí? Que ya no tienen la fisionomía semita como la vimos al principio, ¿verdad? Ojo oscuro, cabello oscuro, barba, ¿sí? O sea, ya no, ya se mezclaron y están muy güeros estos judíos házaros. Si ustedes fueran a Rusia, mis hermanos, ustedes verían muchos judíos como estos. Incluso en el Estado de Israel hay muchos judíos como estos, que ellos traen esta línea, esta mezcla. Ahora, vamos con los judíos sefarditas. Otros judíos, en vez de irse a Rusia o Mongolia o a Etiopía o África, se van a España. Judíos sefarditas. Sefarat, aquí lo voy a escribir. Sefarat significaría España, literalmente, en hebreo. Entonces a los judíos sefarditas son como judíos españoles. Aquí lo que vemos es que ellos son simplemente judíos caucásicos, es decir,
son de tez blanca. No están tan güeros como estos. Sí, estos sí son rubios. Ellos son caucásicos, blancos, ¿sí? Y viven en España, judíos sefarditas. Ahora, los judíos askenazí. Si ustedes vieran la historia, mis hermanos, judíos de España, estos, y judíos házaros, más o menos como por ahí del siglo XV, más o menos, se mezclan entre los házaros y entre los sefarditas y nacen los judíos askenazí. Ellos de dónde vivían o viven? Polonia, Alemania, Holanda, posiblemente Inglaterra, pero más que nada Alemania y Polonia. Ellos es la mezcla que hay de sefarditas y házaros. Y aquí pongo a esta señorita, ¿verdad? Que todos la han de ubicar, Ana Frank, porque ella era judía askenazí, que cuando llegan los alemanes, pues ya, si han leído su diario, pues ya sabrán de qué se trata, ¿verdad, pastor? Entonces, ellos eran judíos o son judíos que viven en esos países. Y como pueden observar, pues también son rubios, blancos. Ojos de color. Ojos de color, ¿verdad? Ahora, judío Mizrahim. Hermanos, yo les dije que cuando la mayor parte de los judíos fueron esparcidos al mundo y que unos se fueron a África, otros se fueron a Rusia, otros se fueron a España, y luego se mezclan estos dos y lo que es en la parte alta de Europa vienen los askenazí. Bueno, también prevalecieron un pequeño grupo de judíos que siguieron viviendo en Jerusalén o cerca de la ciudad de Jerusalén. Y estos son los judíos Mizrahim. Mizrahim en hebreo literalmente significa judío oriental. ¿Sí? Oriental. Vean cómo es él. Totalmente semita. ¿Sí? Totalmente moreno. Que si tú lo ves, lo confundes con un árabe. ¿Sí? Sí. Pero lo único que cambia, ¿verdad? De él a un árabe es la religión. Pero tú los pones a los dos, al árabe y a este judío Mizrahim, y es prácticamente igual, porque él sí conserva la tez semita, barba larga, moreno, ojos oscuros, cabello negro, ¿sí? Que estos no lo tienen, ¿sí? Estos que estoy poniendo no tienen la fisionomía semita, sino que se mezclaron, ¿sí? Perdieron totalmente la línea judía o que son de la tribu de Judá. Él sí puede a lo mejor decir que trae la línea de Judá porque hasta cierto punto prevaleció o no hubo una mezcla entre él y otros pueblos, ¿verdad? Entonces, hagamos una diferencia, mis hermanos. Esto que está aquí sería más o menos el cómo era la fisionomía de un judío del siglo I, moreno, ojo oscuro, cabello oscuro, ¿sí? Barba. Y este es un judío sefardita, pues ya mayor de edad, ¿verdad? Yo creo que tiene como unos 80 años. ¿Y ustedes ven la diferencia? Este es blanco, ¿sí? Hasta ojos verdes. Y este sí es semita, ¿sí? Entonces, olvídense también del Jesús güero que pone el catolicismo. Yeshua era semita, moreno, cabello oscuro, ojos oscuros, barba, ¿sí? No era romano como lo pone el catolicismo. Ahora vamos a hacer un ejercicio mental. Identifique aquí a los judíos que ya les dije. Este que está aquí, ¿qué judío cree que es? Sefardita, Ashkenazí, Házaro, etíope o Mizrahim. Este de aquí. ¿Házaro? Este sí, este parece Házaro, ¿verdad? Sí. ¿Házaro? Házaro. Este de lentes. Ese sí es Mizrahim. Ese sí parece más Mizrahi, pero como que trae un bigotito de cantinflas. ¿Eh? Sí, es sí parece Mizrahi. Ese sí parece más, ¿verdad? Este de acá atrás, ¿qué parece? Pues ese es etíope. Etíope, muy bien. ¿Y este de acá? Ese es Askenazi. Sí, ese sí parece Askenazi, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos ellos se dicen judíos, ¿eh? O sea, ustedes les preguntan y dicen que son judíos.
Pero la pregunta es, ¿realmente lo son? Pues lo son en el aspecto de que practican la religión de judaísmo, pero ellos no pueden decir que vienen de Abraham. ¿Por qué? Porque no tienen la fisionomía semita. Él a lo mejor sí, más o menos, ¿verdad? Pero independientemente de que practiquen judaísmo y que sean judíos por religión, si ellos no tienen a Yeshua, ellos no son nada, mis hermanos. ¿Sí? Pueden ser judíos por religión, pero ellos Pues no, sí. ellos no pueden decir que son de la línea de Abraham. ¿Sí? Porque no tienen la fisionomía, le digo, él a lo mejor, poquito, ¿verdad? Pero aunque él pareciera semita, si no tiene a Yeshua, él no es israelita. Necesita a Yeshua para que sea israelita. A lo mejor tiene la Torá él, ¿verdad? Pero le falta la Torá viviente, que es Yeshua. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien, hermanos? Sí, Ahora, continuamos, hermanos. Vamos a hablar sobre el término israelita contra el término israelí. Son términos que se confunden mucho, mis hermanos. El término israelí se le conoce así a todos los habitantes del actual Estado de Israel. Ellos no son israelitas. Cualquier persona que tenga la ciudadanía actual del Estado moderno de Israel es israelí. Es decir, hasta un palestino que vive en el Estado de Israel y que tiene la ciudadanía es israelí. ¿Sí? Si tienen papeles, es israelí. Es a lo mejor árabe por fisionomía, palestino porque nació en la región de Palestina, pero si logró tener la ciudadanía de Israel, del Estado de Israel, y te lo presenta con papeles, él es israelí, no israelita, israelí, ¿sí? Ahora, también hay personas que, por ejemplo, viven en Estados Unidos, pero por cuestiones de negocios o por alguna razón, consiguen la ciudadanía israelí para a lo mejor desplazarse. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Donald Trump y de su yerno, Jared Kushner? sí. Él decían en las noticias que él practicaba judaísmo, ¿sí? Que por cierto nunca le vi ni siquiera una kipá, créanme. O sea, si decía que practicaba judaísmo, yo creo que él era practicante de judaísmo, así como yo practico el mormonismo, ¿verdad? Le digo, porque nunca vi una kipá que trajera de perdida. A lo que voy es que él tenía la doble ciudadanía, israelí y estadounidense. Él vivía en Estados Unidos, pero tenía la ciudadanía israelí, ¿sí? Se desplazaba en ambos países, pero él no es israelita. ¿Cuándo sí sería israelita? Si aceptara a Yeshua, ¿sí? A lo mejor puede ser judío porque practica religión, israelita porque tiene la ciudadanía del Estado moderno, pero no es israelita. Necesita tener la fe de Yeshua y meterse al olivo en el que estamos usted y yo, hermanos, ¿sí? Ahora, rápidamente, el término sionista. ¿Lo han escuchado, mis hermanos, este término? Sí, Muy bien. El término sionista hace alusión, hermanos, a toda persona que apoye la política del Estado de Israel, ya sea que tenga la ciudadanía israelí o no. Por lo regular son políticos, judíos religiosos, no todos, pero también incluso hasta personas de denominaciones evangélicas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un lobby o un grupo de evangélicos que es una unión de muchas iglesias y que hacen congresos pro Estado de Israel y juntan de puras ofrendas millones de dólares y lo mandan al Estado de Israel para que lo reciba el gobierno de Israel. Entonces, ellos se puede decir que son evangélicos, ¿sí? Pero son pro-sionistas o sionistas. Ahora, Benjamín Netanyahu, que aquí lo estoy poniendo, ¿verdad? El ex primer ministro, porque hace poquito cambió Israel de primer ministro, pues él, hermanos, es político, es sionista, ¿sí? Es israelí porque tiene la ciudadanía. Pero pregúntele a él sobre Yeshua, obviamente te va a decir que no cree en Yeshua, ¿sí? Dice que practica una religión, que es judaísmo, pero ni siquiera tampoco practican judaísmo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los políticos que viven en el Estado de Israel y que son sionistas, la mayoría son ateos, ¿sí? Yo una vez vi un video donde estaba este señor, Benjamín Netanyahu, en el muro, celebrando Hanukkah, y él estaba cerca de un rabino, y el rabino estaba cantando como un canto especial,
Y él que estaba ahí en vivo, este señor ni se sabía el canto o lo que estaban cantando. Ahí nomás estaba balbuceando y cuando se acordaba de un pedacito la cantaba, ¿sí? Pero él no es israelita, ¿sí? Es israelí porque vive en el Estado de Israel y tiene la ciudadanía. Y es sionista porque él apoya la política del Estado de Israel, ¿verdad? Donald Trump también es sionista, ¿sí? Es gringo, pero también es pro-sionista porque apoya a Israel. Y este señor que es Bolsonaro, el presidente de Brasil, que se le conoce como el presidente más evangélico de Brasil, pues él apoya al Estado de Israel y también se le puede decir que él es un sionista. Pero estos tres, ¿son israelitas? Claro que no. No. Claro que no. ¿Sí? Ahora, vamos rápidamente con el término antisionista, porque también así como hay sionistas, hay antisionistas. Es el término usado para personas que estén en contra de la política del Estado de Israel. Es usado como un término despectivo, pero dentro del Estado de Israel o del judaísmo hay grupos que no están a favor del Estado. Es decir, hermanos, a mí me ha pasado que cuando me preguntan a mí, ¿apoyas al Estado de Israel? Yo les digo que no. Y me dicen, entonces eres antisionista. Sí, sí soy antisionista, pero yo no soy antisemita. ¿Por qué? Porque mi fe es semita, mi Mesías es semita. Yo no puedo ser antisemita, ¿sí? Pero es curioso, hermanos, que a veces los que viven en el Estado de Israel, que son judíos güeros, házaros, como ya les demostré, a nosotros, ¿verdad? Nos dicen antisemitas, siendo que él no es semita. Y yo soy semita no porque viví ahí o porque vivo en Jerusalén, sino porque por medio de Yeshua, yo soy hebreo, soy israelita, soy parte del pueblo del Eterno y mi fe es semita, ¿sí? Entonces, un güero, judío házaro, que no es semita, viene a mí y me dice antisemita cuando él no lo es. ¿Sí me explico? Cuando él no es semita. Sí. Entonces, hermanos, yo quiero enseñarles brevemente un video de cómo hay judíos religiosos, ¿sí? Házaros, que viven en el Estado de Israel, que tienen la ciudadanía israelí y que son antisionistas. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos. Esto a lo mejor les puede causar un poco de problema o pensamiento. Pero miren, hermanos, la realidad de las cosas es que el Estado de Israel fue fundado por mera política y esfuerzos humanos. Tanto así, hermanos, que los mismos rabinos, la gran mayoría de los rabinos que viven dentro y fuera de Jerusalén, dicen que no debe de existir el Estado de Israel porque según su teología, quienes deben de fundar un Estado es un Mesías. Obviamente ellos no están pensando en Yeshua porque no creen en Yeshua. Pero si tú le preguntas a un rabino serio, oye, ¿tú apoyas al Estado de Israel? ¿Apoyas a Benjamín Netanyahu, al actual primer ministro? Te va a decir que no, porque él dice que el Estado de Israel fue creado por esfuerzos humanos y políticas humanas, que es el sionismo. Él te va a decir, el judaísmo dice, o el Talmud incluso dice, que quien debe de fundar un lugar o una nación para los judíos debe de ser el Mesías, ¿sí? Y el sionismo no es un movimiento religioso, sino político. Entonces, hay un pique entre sionistas y judíos religiosos, que ellos dicen, es que el Estado no debe existir. Un Mesías tiene que venir a fundar el Estado o a fundar una nación, ¿sí? Entonces les voy a poner este video, hermanos, para que vean cómo grupos de judíos religiosos están en contra del Estado. Déjenme, les pongo el audio. Me dicen si sí. Bueno, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí. Sí. Ok, ahí va el video.
Bueno, yo creo que hasta ahí, hermanos, porque el video dura mucho. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Ok, entonces miren, hermanos, este grupo se llama Neturei Karta. Ellos son rabinos que no aceptan al Estado de Israel. Ellos pues dicen que son judíos, ¿verdad? Porque practican judaísmo, pero si ven a este niño, pues ¿de qué color se ve? Rubio, ¿sí? Sí. Denotando que o es Askenazí o que es Házaro, ¿verdad? Practican judaísmo, tienen la ciudadanía israelí posiblemente, ¿verdad? Pero como ya están viendo, hermanos, no están a favor de la creación de un Estado por medio de la política o esfuerzos humanos. Ellos consideran que quien debe de fundar un Estado es un Mesías, ¿verdad? Ahora, ya para cerrar, hermanos, 3 diapositivas más. Vamos a leer Apocalipsis 9 y Apocalipsis 3, 9. Le pido a la hermana Norma Romero que lea los 2 versículos, por favor. Apocalipsis, sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Muchas gracias, hermana. Le comento así rápidamente a los hermanos. En la época de Yeshua, el siglo I, ya había una postura antimesiánica, es decir, los apóstoles mientras andaban predicando a los judíos, ¿verdad? Para que creyeran en Yeshua, y Pablo les andaba predicando a los gentiles, y cuando se convertían los gentiles, mismo Pablo los llevaba al templo para que conocieran el templo, ¿sí? Para que se familiarizaran con su nueva ciudadanía, que es israelitas, ¿verdad? Ese era el caso, que los fariseos y los judíos que no creían en Yeshua se enojaban al ver cómo Pablo llegaba con gentiles a sus ojos, ¿verdad? Y que Pablo los metía al templo. Pablo ya sabía que esos gentiles ya no eran gentiles, que por medio de Yeshua ahora son israelitas, ¿sí? Y la contraparte o el contrapeso que quisieron hacer los fariseos, hermanos, es lo que viene en Hechos 15. ¿Qué dice Hechos 15? Que dice que estaban los discípulos y Pablo, y luego que llegan los fariseos y que dicen, los gentiles, para que puedan acercarse a Israel, tienen que circuncidarse. Es decir, mientras los discípulos y Pablo le decían a los gentiles que una vez aceptando a Yeshua, tú eres parte de Israel, los fariseos predicaban o enseñaban a los gentiles que para tú ser parte de Israel tenías que circuncidarte y guardar los takanot, es decir, las ordenanzas que ellos mismos se inventaban. Entonces en el siglo I ya existían judíos que eran gentiles, pero que eran convertidos por parte de los fariseos, ¿sí? Entonces, Apocalipsis cuando dice los que se dicen ser judíos y no lo son, hace alusión a esas personas del siglo I, pero también puede hacer alusión a nuestra actualidad, a estas personas, hermanos, a estos que ya vimos, miren. Estos, ¿verdad? Que que dice, yo soy judío. Ah, caray, pues yo te veo güero. Para nada pareces semita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se perdió la línea sanguínea o de la tribu de Judá. Puede decir, yo soy judío, pero tú pareces africano, o sea, ni semita eres, o sea, estás peor que un semita, el semita es moreno, tú estás quemadísimo. Y puede decir, yo también soy semita o soy judío, pues no, vete en un espejo, tienes los ojos verdes, ¿sí?
Y aunque fueran semitas, mis hermanos, aunque tuvieran la tez como este joven, ¿verdad? Aunque fueran morenos y practican judaísmo, les falta Yeshua de todos modos. ¿Sí? Entonces, actualmente, mis hermanos, en el Estado de Israel, el 80% de los judíos, bueno, que dicen que son judíos, ¿verdad? Son como este hermanito que está aquí sonriente. Se parece. La mayoría son así, hermanos, y la mayoría hablan incluso hasta ruso, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque a veces el cristianismo y el dispensacionalismo nos dicen, tú eres gentil, los que viven en el Estado de Israel, esos son judíos, como si fueran judíos puros, ¿verdad? Como del siglo I, pero ya vimos que no. Y luego, es que ellos son el pueblo. Bueno, si fueran el pueblo, pues tendrían a Yeshua y serían semitas, ¿sí? Pero aunque no fueran semitas, con que tengan a Yeshua, son parte del pueblo, ¿sí? Ahora, rápidamente, ¿cuándo Israel será salvo y cuándo se restaurará el reino? Le pido a la hermana, ¿quién me ayudó ahorita? La hermana Norma, ¿verdad? Bueno, le pido al hermano Juan Luján que lea Apocalipsis 21, 1 hasta al 13. Estos 4 versículos, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y el mar ya no exista más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Muy bien, hermano. Entonces, mis hermanos, cuando se instala la Nueva Jerusalén, que va a ser en Sucot, ¿verdad? Que baje la Nueva Jerusalén y se instala en la tierra. Dice que la ciudad tiene 12 puertas y cada puerta el nombre de las tribus de Israel. Nosotros, hermanos, que por medio de Yeshua somos israelitas por medio de Yeshua, por medio de Jacob, somos hebreos por la familia de Abraham, somos semitas porque nuestra fe es semita. En ese momento, hermanos, cuando esté la Nueva Jerusalén, ahí vamos a saber por qué puerta vamos a entrar. Hasta ese momento, la hermana Norma va a saber por qué puerta va a entrar. Y si le toca entrar por la puerta de la tribu de Isaacar, es porque va a formar parte de la tribu de Isaacar. O si el pastor Ariel le dicen, métete por la puerta de Leví, es porque él va a formar parte de la puerta o de la tribu de los levitas. ¿Sí? Entonces, los apóstoles le preguntaron a Yeshua, ¿cuándo restaurarás a Israel? Porque ellos pensaban como un reino davídico o de Salomón. Y les dijo, no es necesario que ustedes sepan los tiempos y las épocas. Bueno, pues en este momento es cuando se va a restaurar Israel. Cuando todos los creyentes que están en el mundo tengan el origen que tengan, vamos a estar dentro de esa ciudad y vamos a saber de qué tribu somos. Ahora, quiero decirles algo muy importante. El hecho de que un judío házaro hoy en día vive en el Estado de Israel, tiene la ciudadanía israelí, practica judaísmo y no cree en Yeshua, si ese judío házaro llega a creer, claro que él va a ser contado como israelita. Por supuesto que sí. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque también hay grupos religiosos, cristianos o evangélicos o también de raíces hebreas, que aplicando lo que es la teología del reemplazo, dicen que ellos ya no tienen salvación. Claro que sí tienen salvación, hermanos. Ellos pueden arrepentirse, creer en Yeshua y ahora sí ser contados como israelitas. ¿Sí? Pero no porque tengan la ciudadanía o el pasaporte de israelí, significa que son salvos. Ellos hasta que tengan a Yeshua van a ser salvos. Ninguna religión salva, ¿sí? Porque hay personas que practican judaísmo. Practican judaísmo es practicar una religión más.
Porque si decimos que sí son parte del pueblo de Dios solamente por practicar judaísmo, pues entonces también tenemos que decir que los que practican el Islam, pues también son parte del pueblo de Dios. Y así no son las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis hermanos, yo no veo ninguna puerta para los cristianos gentiles, porque las 12 puertas son de las tribus de Israel. Y vamos a saber por qué puerta vamos a entrar. Yo no veo ninguna puerta que diga exclusivo para gentiles o cristianos gentiles. ¿Sí? ¿Quiénes van a entrar a la ciudad? Los que tengan a Yeshua y que guarden los mandamientos. Conclusión, mis hermanos. Conclusión. Tú eres Israel. Tú eres la casa de Israel, es decir, ese reino del norte que se perdió, ¿sí? Y que Yeshua vino a buscar. En el momento en el que tú entras en el pacto de Yeshua, perteneces a la ciudadanía de Israel y eres parte de la asamblea, de la congregación, de la iglesia de Elohim. Ya no nos digamos más gentiles, goy, porque no es posible ser parte de un pueblo que es el de Elohim y decirnos gentiles a la vez. Es una incongruencia decir que somos cristianos gentiles, ¿sí? Y le pido por último a mi primo que me ayude a leer Ezequiel 36, 27 y 28, por favor. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Muy bien, muchas gracias, primo. Este versículo puede tener tres formas de poder verlo. Uno, para las tribus del reino del norte que se perdieron y que el Eterno quería que regresaran, les estaba diciendo, regresen, yo les pondré mi espíritu para que anden nuevamente en mis mandamientos porque se gentilizaron y para que habiten nuevamente la tierra en la que sus padres estuvieron, ¿verdad? Y yo seré otra vez su Elohim. ¿Por qué? Porque como les digo, los asirios se los llevaron y se perdieron y se esparcieron. Ahora, también puede aplicar para los judíos que se fueron con Nabucodonosor y que decidieron quedarse allá, porque como ya vimos, hubo judíos que no regresaron. Bien, por último, aplica también para nosotros que al momento en el que nosotros aceptamos a Yeshua, el Eterno manda su espíritu para que nosotros pongamos por obra sus mandamientos, su Torá, y a futuro, hermanos, podamos vivir en la Nueva Jerusalén cuando se instale aquí en la tierra. Yo quiero decirles algo muy importante, hermanos. Yo tengo cerca de 6, 7 años en las raíces hebreas, pero yo quiero decirles un error que yo cometí muy garrafalmente. Cuando yo empecé a estudiar sobre el hebreo, sobre las promesas, sobre el pacto, sobre el hecho de que yo por medio de Yeshua ahora soy israelita, créanme, mis hermanos, que yo estuve casi a punto de hacer maletas y de irme al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque mi mente me confundía y me decía, bueno, si yo soy israelita, entonces significa que yo ya puedo vivir pues en la ciudad, en el Estado de Israel, porque yo no sabía diferenciar entre israelita e israelí, ¿sí? Yo no sabía esa diferencia. Yo ya quería hacer maletas y irme a vivir en el Estado de Israel y hasta casi meterme al ejército y matar palestinos en el nombre del Estado de Israel. Pero no, así no son las cosas. Los que viven actualmente en el Estado de Israel, pues viven ahí, tienen su ciudadanía, ¿verdad? Y están bajo una política sionista, que hasta cierto punto es como una democracia, pero está medio rara ahí la cuestión política. Pero, como dice Hebreos, Abraham estaba habitando en tierra de Canaán como extranjero, pero esperando la ciudad que ya tenía Dios para él, ¿sí? Él habitaba por fe. Bueno, nosotros cuando la Nueva Jerusalén se instale, ¿y en dónde se va a instalar? Pues en Medio Oriente. Cuando seamos arrebatados, vamos a ser arrebatados para ir precisamente ahí, hermanos, a la Nueva Jerusalén, para que nos digan, a ver, ahora sí, fórmense los israelitas, no los israelíes, no los sionistas, no los que tengan la ciudadanía del Estado de Israel, no, los que tienen
a Yeshua en su corazón y que obedecen los mandamientos del Eterno. ¿Sí me explico, hermanos? Yo no tengo por qué hacer maletas e irme ahorita al Estado de Israel. No, esa no es la Jerusalén que yo espero. Yo espero la celestial y que va a bajar, ¿sí? Ahora, por último, mis hermanos, esta es la gran diferencia entre lo que el Eterno le prometió a Abraham. Aquí está la división que le prometió el Eterno a Abraham, ¿sí? De una tierra a lo que actualmente es el Estado de Israel. ¿Mucha diferencia? Por supuesto que sí, hermanos. En este límite que vemos aquí en rojo, es donde se instalaría la Nueva Jerusalén, ¿sí? No en este pedacito que tiene actualmente el Estado de Israel. Pero bueno, ya sobre hablar el cómo se fundó el Estado, ya es otro tema, es a lo mejor un tema que podemos poner a futuro, ¿verdad? Sobre un estudio de cómo es que se creó el actual Estado de Israel. Puede ser un tema que en algún momento abordaremos, el pastor y yo ya podremos platicar y a lo mejor poner alguna fecha. Pero lo que yo quiero que sí les quede muy en claro, hermanos, es que entonces nosotros somos israelitas por medio de Yeshua, somos nazarenos o los del camino, o somos Mashiachim porque seguimos a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y nosotros esperamos esta división o este territorio es el que esperamos cuando se instala la Nueva Jerusalén, no esto que está acá, ¿sí? Muy bien, hermanos. Por último, preguntas, dudas, quejas. Díganme, mis hermanos, hoy todo oídos. Hable.